Que Dios nos bendiga en el día de hoy. Muy bienvenido a este lugar, a la casa del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Romanos. Romanos capítulo 14. El capítulo 14 vamos a leer algunos versículos y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y dice así, hay un subtítulo, dice los débiles en la fe. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Hasta aquí la palabra del Señor. Puede tomar sus asientos. Que Dios nos bendiga en el día de hoy. Dios ha sido con nosotros. Dios ha sido conmigo y ha sido muy bueno, excelentemente bueno. Yo no puedo decir no he pasado pruebas, dificultades, problemas, cierto, a lo mejor enfermedades. No puedo decir eso. Pero hay una cosa que uno rescata, que cuando realmente uno está con Cristo en su corazón, no le falta nada, no falta la paz, no falta el gozo, y siempre hay un momento, ¿cierto?, en que nosotros nos gozamos en el día. La palabra del Señor en el día de hoy, ¿cierto?, nos habla de aquellos débiles en la fe. Hay mucha gente, ¿cierto?, que cuando nosotros ingresamos a un templo, a una iglesia, queremos nosotros cambiarle la vida a la gente. Queremos cambiarle las costumbres a la gente. Y no lo recibimos, no lo aceptamos si no cambia. Pero las cosas no son así. Aquí el único que cambia, transforma, ¿cierto? Ese es Dios. No somos nosotros como personas. Y más encima, nosotros juzgamos a los demás. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es mirarnos en un espejo y empezar a vernos nuestros propios defectos. Porque la palabra de Dios es clara siempre. Siempre ha sido clara. No podemos juzgar a quien realmente le ha costado a lo mejor horrores estar acá. A lo mejor años lleva luchando. A lo mejor años con peticiones en sus corazones. Y nosotros muchas veces por detalles, porque de repente no podemos decir pecados grandes, no, de repente por pequeños detalles, a lo mejor porque no piensa igual que yo, a lo mejor porque no siente igual que yo, a lo mejor porque no mira igual que yo, a lo mejor porque no camina igual que yo, empezamos a murmurar cosas que no nos corresponde hacer. Si aquí la palabra de Dios es clara, nosotros tenemos que aceptarnos tal cual somos, así como Él nos aceptó a nosotros. ¿O éramos perfectos? Dice que en Apocalipsis dice que no se halló ni uno perfecto.
solamente el Cordero de Dios. Aquel que quita el pecado del mundo. Aquel que quitó mi pecado. Aquel que me lavó, me redimió. Es el único que puede juzgarme, que puede criticarme, que puede decirme cómo estoy. Porque Él me ve por dentro. Él ve y conoce mi corazón y conoce mis pensamientos. ¿Cómo yo puedo juzgar a aquella persona que realmente quiere servir a Dios y llega que a lo mejor no sé de qué lugar vendrán? Y nosotros podemos decir aquí en este lugar, ¿cierto? Es como cuando nosotros vamos a un hogar y queremos cambiar la situación de cómo lleva la dueña de casa el hogar. Cosa que no nos corresponde. A nosotros lo que nos corresponde es predicar la palabra de Dios, tal cual como está escrita. Y si nosotros practicamos la palabra de Dios, se nota. Porque Dios responde. Responde a las peticiones, responde a nuestro clamor, responde al deseo, aún el deseo de mi corazón lo responde. Porque nosotros buscamos, ¿cierto?, ser buenos hijos, agradables a Dios. Nosotros no tenemos por qué agradarle a nadie. Muchas veces se piensa erróneamente cuando decimos, nosotros estamos aquí, ¿cierto?, con nuestro pastor en este lugar. Y nosotros no queremos, ¿cierto?, ni tampoco buscamos que nos amen a nosotros. Nosotros buscamos que usted ame a Dios. Que por sobre todas las cosas usted mire hacia arriba. Que por sobre todas las cosas sepa que desde allá viene su socorro. Él es el que lo conoce más, que nosotros podemos ver cara, pero no conocemos corazones. No sabemos cómo usted trabaja. Menos yo puedo decirle, ¿sabe? Lo que usted tiene que hacer es comer esto, porque esto otro no puede comerlo. No podemos tampoco criticar a otro porque come, como la Escritura lo dice, ni porque no come tampoco. Podemos decir, ¿cierto? Aquel que le gusta o aquel que le agrada hacer ayuno. No podemos criticarlo. ¿Por qué? Porque ha sentido en su corazón hacerlo. Y lo hace. Y le ha ido bien en la vida. Pero nos falta aquel que le dice, pero ¿quiere el alimento? Va a la letrina y de ahí la letrina y eso no sería todo. Cuando nosotros ponemos atención a lo que la Escritura nos habla, nos dice, y hacemos lo posible por agradar a Dios, eso es. Si yo voy a recibir un consejo, lo primero que yo voy a mirar es el fruto. Si tiene realmente el fruto apacible, es benigno, tiene mucha fe, tiene amor, yo voy a escuchar ese consejo. Porque yo sé que hay una persona que, aquel que me está dando el consejo, tiene y conoce de Dios. No solamente porque lo leo la Escritura, sino porque practico la Escritura. Cuando nosotros damos un consejo, lo vamos a dar realmente pensando en que le va a hacer bien a otra persona. En que Dios se va a agradar de lo que va a hacer. En que realmente eso es real. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido, lo hemos palpado, lo hemos analizado en nuestra vida y realmente da muchos resultados. Voy a poner, por ejemplo, a mi hermana Sandra. Mi hermana Sandra, ella venía solita a la iglesia.
Y una vez conversando con ella dijo, pucha, no me gustaría todo el tiempo venir sola. Me gustaría que mi esposo me acompañara, ¿cierto? No, ya no me gustaría venir sola, sino que alguien me acompañe a venir a la iglesia. Y yo le dije, hermana, yo sé cómo usted puede conseguir eso. Y aún le dije, yo le va a responder más que lo que usted está pidiendo. Más de eso. Y le digo, mientras usted haga el aseo aquí en la casa de Dios, usted pídale al Señor eso. Pídale que usted ya no quiere venir sola y que quiere venir con su esposo. Nosotros no lo vamos a ir a buscar, pero yo sé que Dios lo va a traer. Porque yo sé que Dios responde. Así contaba, ¿cierto?, nuestro pastor el domingo, cómo nosotros, con mi hija, ¿cierto?, tocamos el corazón de Dios. Y Él cumplió. Y yo digo, si Dios cumplió conmigo, ¿cómo no lo va a hacer con los demás? ¿Por qué no debería de hacerlo? Y hoy le pregunto a mi hermana, no solamente viene con su esposo, sino que trae a su hermana, trae a su hermano, trae a su hija. Ya no viene sola. ¿Cumple Dios o no cumple? Ella estuvo toda la pandemia haciendo aseo aquí en este lugar. Toda la pandemia, los 2 años. Que no hubo reunión, ella estaba aquí. Igual hacía aseo a la casa de Dios. Y eso es lo que uno tiene que entender. Esto es casa de Dios. Y usted no sabe cuánto es el privilegio de hacer aseo en la casa de Dios. Porque es casa de Dios. Muchas veces nosotros pensamos, me gustaría a lo mejor ir al cielo y ir a sacudirle a lo mejor donde Él se sienta. ¿Y por qué no lo haces aquí? Que es más cerca. Aquí está la mano. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a entender que los propósitos de Dios no es como nosotros decimos, como pensamos o como creemos que son. Los propósitos de Dios y la palabra de Dios está acá. Y si nosotros aprendemos a tomar la lectura, el comprender la lectura, vamos a entender realmente lo que Dios quiere con nosotros. La palabra de Dios nos dice, no es que nos vamos a pedir hoy y mañana vamos a ser respondidos. Si nosotros perseveramos, Dios cumplirá a su debido tiempo. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable. Y todo buen pensamiento, sentimiento y todo lo que salga del corazón, Dios lo sabe. Muchas veces queremos tener, como decía nuestra hermana, harto dinero. Y con ese dinero yo voy a hacer esto, voy a hacer acá, voy a hacer allá. Y nos proyectamos muchas veces. Y no digamos que no. Si nosotros, no porque estemos aquí dentro de la iglesia o que creamos en Dios, no hemos pensado nunca en eso. Sí lo pensamos. Porque somos seres humanos. Y muchas veces nos vienen los pensamientos buenos en ese minuto. Pero he conocido a mucha gente que ha dicho cosas buenas, que le han prometido a nuestro pastor, pastor, cuando yo venda lo que estoy viendo, y quiero que ore por esto, porque realmente cuando yo venda, va a ver realmente que voy a poder bendecir la casa de Dios. Y después, si te he visto, realmente no me acuerdo. No estoy juzgando a aquellas personas, sino que las actitudes de nuestra propia vida, de cómo realmente somos. Y cuando nosotros llegamos a la casa de Dios, tenemos que entender que llegamos a una clínica, llegamos a un hospital, a curarnos, a ser sanados, primeramente del alma,
porque es el alma la que se va a salvar, no es el cuerpo. Muchas veces queremos que el cuerpo esté sano, pero por dentro tenemos la tremenda lepra. Tal vez, y Dios no nos quiere con lepra en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra alma, porque es el alma, es la eterna, no es la carne, es la eterna, es el alma, y es el alma la que tiene que estar bien. Y para estar bien nosotros tenemos que preocuparnos nosotros, cada uno de nosotros, por nosotros mismos. Y cuando no podemos, ahí es cuando nosotros le pedimos ayuda a Dios. Señor, realmente hasta aquí puede llegar mi fuerza, pero de ahí en adelante son tus fuerzas con las que me voy a afirmar y voy a llegar hasta el final y voy a perseverar hasta el final, porque son tus fuerzas las que me van a llevar a ese lugar. Porque nosotros somos faltos, infieles, desleales. Somos olvidadizos. No nos acordamos de lo que Dios hace por nosotros, de las misericordias tan grandes que Él tiene cada día con nosotros. ¿Sabe que cuando un ser querido se va, ahí recién se valora? Porque cuando lo tenemos al lado, estamos tan acostumbrados. Y ahí es cuando Dios nos hace mención en nuestro corazón y en nuestra conciencia. ¿Cuántos años estuvo a tu lado? ¿Y ahora te sientes solo? ¿Te sientes sola? Que Dios nos ayude. Para que si tenemos que juzgar a alguien, juzguémonos a nosotros mismos. Nuestros propios actos, nuestras propias decisiones muchas veces, nuestros propios pensamientos, que muchas veces son negativos, no son positivos. Aprendamos a valorar lo que tenemos al lado. Aprendamos a respetar lo que tenemos al lado. Aprendamos a dar gracias a Dios por lo que tenemos a nuestro lado. Aprendamos a agradecer a Dios por lo que Él nos ha dado. El otro día pensaba cuando mi hermano Ricardo estaba dando gracias al Señor y decía que había estado toda la semana, ¿cierto?, en ese lugar, Licantén, donde se había inundado todo. Y estuvo toda la semana acostado, ¿cierto?, en un lugar donde ellos podían, se acostaban. Y yo decía, esos son los momentos en el cual uno se da cuenta de lo que Dios le ha dado, de cuán bendecido está su hogar, que a pesar que muchas veces escasean algunas cosas, pero tenemos un techo donde cobijarnos. Por eso, si tenemos que juzgar a alguien, mirémonos al espejo. No miremos al que está al lado, al que tiene debilidades, errores, porque por algo está acá. Por algo sirve al Señor, por algo adora a Dios, por algo ora al Señor, por algo ayuna, por algo hace las cosas. Como cante, como adore, como ore, como escuche la palabra, como sirve al Señor, no importa. No importa cómo lo haga, pero si lo hace para el Señor, lo hace de corazón, Él recibirá aquello, porque no es para nosotros. Si alguien canta bien o canta mal, lo hace para Dios. Si alguien ora o no sabe orar, Dios le enseñará en el camino. Que Dios nos ayude, que Dios ayude a nuestra palabra, ¿cierto?, en el día de hoy. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, así como Él nos recibió a nosotros. Recibamos también a todo aquel que quiera venir. Dice que Él no lo echa fuera. Él lo recibe tal cual, con todo. Sus errores, sus derrotas, sus problemas, sus dificultades, sus enfermedades, su manera de pensar, todo Dios así lo recibe. Y si se va a ir moldeando en el camino, Dios lo hará. Porque Él es el que cambia,
Él es el que transforma y Él lo hace de adentro hacia afuera. Nunca más nos escandalicemos por cosas que no nos corresponden. Aquí los niños, ¿cierto? Pero no molestan. Porque más vale que estén aquí en la casa de Dios. Así criamos todos a nuestros hijos. Así también. Pero llega el día en que crecen y se van. La gracia es que sigan en los caminos del Señor. Que sembremos bien. Que nuestro comportamiento sea lo que mejor predique de nosotros. Que nuestras propias actitudes sean las que hablen de Dios. Así como Pablo decía, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Que Dios bendiga esta palabra en cada corazón. Que Dios nos ayude para que seamos mejores personas. Seamos realmente como Dios quiere que nosotros seamos. No como a nosotros nos parece que son las cosas, sino que como Dios quiere que sean las cosas. Y lo principal de todo esto, es lo que mueve todo, es el amor. Si nosotros no tenemos amor, podemos hacer de todo. Podemos subir y bajar cerros orando al Señor. Muchos sacrificios, pero si no tenemos amor, practiquemos el amor. Primeramente con los que tenemos a nuestro lado. Practiquemos el amor con nuestros hermanos, con cada uno de ellos, porque todos necesitan del amor. Nosotros podemos decir el amor, pero que tiene el amor de Dios. Hay un 11º mandamiento que es el que Jesús mismo nos dijo. Amaos los unos a los otros. Y ese es un mandamiento. Es un mandamiento. No creo que haya dicho otra cosa, no. Ese es un mandamiento, amar los unos a los otros. Que Dios bendiga esta palabra, que Dios nos ayude. Que Dios siga dando, ¿cierto?, ese amor tan perfecto que Él da para nosotros, para todos sus hijos. Y que podamos aprovecharlo y ponerlo por obra también. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir que Él nos ayude a hacer lo correcto. Le vamos a pedir a nuestro hermano Robinson que esté pasando este lugar para que ore al Señor en el día de hoy, ¿cierto?, por la palabra, para que podamos también ponerla por obra. Que Dios bendiga a nuestro hermano.